Hola a todos, muchas gracias por ver este video. Nosotros publicamos contenido nuevo todos los días, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. De verdad agradecemos mucho tu apoyo. Parte 1 mañana que cambió todo. Lucía, creo que anoche vi a tu marido. La voz de Carmen, mi vecina de toda la vida, temblaba al otro lado de la puerta. Eran las 8 de la mañana, y yo aún llevaba el pijama. Abrí sin entender, con el café apenas preparado. ¿Verlo dónde? Pregunté, intentando sonreír. En el paseo marítimo, pero no estaba solo. Su frase quedó flotando en el aire, como una nube densa. No dio más detalles. Solo añadió que quizá me estaba equivocando, que no quería meterme ideas raras en la cabeza. Pero ya era tarde. Dentro de la casa de Rafael, el padre de Mateo, el silencio era casi extraño. Afuera, el viento movía las 3 palmeras del portón, como si quisieran llamar mi atención. Traté de sacudir la inquietud y me concentré en las tareas de la mañana, pero cada palabra de Carmen volvía a mi mente como un eco molesto. Bajé a la cocina buscando distraerme. El aroma a pan tostado y a café recién hecho me recibió antes que Rafael. Entró con paso tranquilo, el jersey de lana sobre los hombros, una mirada que parecía atravesarme. Me preguntó cómo había dormido, y no supe qué responder. En su gesto había una mezcla extraña, cercanía y algo más, algo que no me atreví a nombrar. Hubo un momento, apenas un segundo, en que nuestras miradas se encontraron más de la cuenta, y ocurrió un beso. Un instante breve, tan repentino, que ni siquiera pude reaccionar. Me giré hacia la ventana, buscando aire. En el cristal vi mi propio reflejo, y detrás, la figura de Rafael, inmóvil, observándome, parte 2 sombras entre risas y ausencias. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones que apenas podía controlar. Cada vez que Rafael y yo estábamos cerca, esa tensión invisible crecía, pero al mismo tiempo sentía una distancia cada vez mayor con Mateo. Él pasaba más horas fuera, buscando refugio en el bullicio de la ciudad, mientras yo quedaba atrapada en una rutina gris, intentando no pensar en lo que había pasado. Una tarde, en la terraza del café donde solía refugiarme, recibí un mensaje que no esperaba. Era de Rafael. Necesitamos hablar. No puedo seguir ocultándolo. Mi corazón latió con fuerza, pero también sentí miedo. ¿Qué era ese secreto que nos consumía a los dos? Cuando nos vimos en el parque, bajo la sombra de los naranjos, el aire parecía cargado de una electricidad difícil de ignorar. Él habló con voz baja, confesando que también sentía una lucha interna, que no podía seguir fingiendo que solo éramos familia política. Mientras sus palabras caían, vi cómo su mirada se suavizaba, y de nuevo, sin palabras, sucedió. Otro beso. Esta vez, fue un choque de desesperanza y deseo, tan distinto al primero. Pero justo entonces, el teléfono de Rafael sonó. Era Mateo, su voz al otro lado, sarcástica y fría, preguntando si estaba ocupado, si todavía se acordaba de que era su padre. Esa llamada fue un recordatorio cruel de la realidad. Nos miramos, conscientes de que aquello era solo el comienzo de un camino, lleno de sombras y decisiones dolorosas. El peso de la traición comenzaba a apretarme el pecho, y aunque la atracción era fuerte, la culpa y el miedo nos acechaban. ¿Hasta dónde podríamos llegar sin romper todo? Esa pregunta quedó suspendida en el aire mientras nos alejábamos, cada uno con su tormenta interna. Parte 3 de líneas. La noche llegó silenciosa, pero en mi corazón había un huracán. Mateo, como siempre, no volvió temprano. El reloj marcaba las 12 cuando, cansada de esperar, me quedé sola en la sala de la casa, que ahora parecía más una prisión que un hogar. Entonces Rafael apareció en la puerta, inesperado, con ese brillo en los ojos que sabía que traía problemas. Nos miramos sin decir palabra, el aire entre nosotros lleno de lo no dicho. Fue él quien dio el paso y me tomó la mano, y sin pensar, nuestros labios se encontraron de nuevo. Este beso no tenía nada de inocente. Era una mezcla de desesperación y anhelo, cargado de una energía que me hizo olvidar por un momento todo lo que estaba mal. Sin embargo, justo cuando parecía que podíamos escapar de la realidad, se escuchó la puerta principal abrirse. Mateo entró, tambaleándose, con olor a alcohol y una mirada vacía. La tensión se cortó de inmediato. Rafael se apartó rápidamente,
y yo sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. Mateo se detuvo. Sus ojos recogieron la escena con confusión y un toque de rabia. No dijo nada, solo lanzó un suspiro pesado y se fue a la cocina, ignorándonos. Esa noche, el silencio fue más ensordecedor que cualquier discusión. Sabía que lo que había pasado era un punto sin retorno. Mientras intentaba dormir, mi mente se llenaba de preguntas y miedos. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué nos esperaba ahora? Y lo peor, ¿cómo iba a enfrentar a Mateo cuando supiera la verdad? La culpa y el deseo luchaban dentro de mí. Una batalla que sabía que no terminaría bien. Parte 4. Secretos que pesan. Los días siguientes se deslizaron entre miradas esquivas y silencios cargados de tensión. Mateo apenas hablaba, y yo sentía el peso de su distancia, como un muro infranqueable. Rafael, por su parte, no podía ocultar su nerviosismo cada vez que estábamos juntos, como si el mundo a nuestro alrededor estuviera a punto de desmoronarse. Una tarde, mientras preparaba la cena en la pequeña cocina que compartíamos con Rafael, recibí un mensaje inesperado. Era de Mateo. Necesitamos hablar. Ahora, mi corazón se detuvo. Sabía que esto no era bueno, pero no podía escapar de la conversación que venía. Nos encontramos en el parque cerca de la casa. Mateo tenía la mirada tensa, pero sus palabras sorprendieron por su calma. Sé que algo está pasando. No soy tonto, pero quiero entender, Valeria. No quiero perder lo que construimos. Sus ojos buscaban sinceridad en los míos. Quise decirle todo, abrir mi alma y confesar mis errores, pero algo me detuvo. Una mezcla de miedo y culpa. No sé si estoy lista, murmuré, temblando. Mateo asintió, pero la tristeza en su rostro era evidente. Cuando lo estés, aquí estaré. Al volver a casa, encontré a Rafael esperándome. Su silencio decía más que 1000 palabras. ¿Te lo dije?, preguntó, rompiendo la tensión. Sabía que la situación se complicaba, y la sombra del secreto que compartíamos crecía implacable. Esa noche, el aire estaba tan denso que parecía que la casa misma contenía la respiración, esperando el próximo movimiento que rompería todo en pedazos. Parte 5. La tormenta se acerca. Los días se convirtieron en una batalla silenciosa. Mateo empezó a mostrarse más distante y frío, como si supiera más de lo que decía. En las reuniones familiares, el ambiente se tornaba tenso, con miradas cargadas de reproche no pronunciado. Rafael y yo evitábamos cruzarnos, aunque cada encuentro estaba lleno de una electricidad imposible de ignorar. Una noche, mientras escuchaba la lluvia golpear contra la ventana, recibí un mensaje que hizo que el estómago se me encogiera. Era una foto, enviada por un contacto desconocido. Era Mateo, frente a una cafetería, hablando con alguien que no era yo. El mensaje simplemente decía: «Esto es todo lo que hay». Sentí que el mundo se me caía encima. No sabía si la foto era una amenaza o una súplica. Rafael notó mi cambio inmediato, pero no preguntó. Su silencio se volvió una compañía incómoda. La presión aumentó cuando en una cena con amigos, Mateo apareció sin avisar. El frío entre nosotros era palpable. Me miró directamente y, sin decir palabra, tomó mi mano delante de todos. Un gesto simple pero cargado de una intensidad que casi me hizo temblar. Rafael, a mi lado, tragó saliva, y sus ojos reflejaron una mezcla de dolor y resignación. Aquella noche, los secretos que habíamos guardado explotaron en una silenciosa tormenta de miradas y emociones reprimidas. Sabía que lo peor estaba por venir, y que no había marcha atrás. El equilibrio frágil que habíamos construido amenazaba con derrumbarse, llevándose todo a su paso. Parte 6. El último suspiro del amanecer. La mañana llegó con un silencio diferente, denso, casi irrespirable. Rafael se fue temprano, sin despedirse, dejando la casa envuelta en una quietud que parecía pesar toneladas. Yo me quedé mirando el vacío, intentando ordenar los pensamientos que se amontonaban, buscando una salida que no existía. De repente, sonó el teléfono. Era Mateo. Su voz, rara vez tan vulnerable, me sorprendió. «Necesito que hablemos. No sé cuánto más puedo sostener esto». Por un instante, sentí que todo podía cambiar, que quizá había una última oportunidad para redimir lo perdido, pero la incertidumbre ya había anidado en mi corazón, y el miedo a caer en la misma trampa me paralizaba.
Decidí salir a caminar, con la esperanza de que el aire fresco despejara la tormenta interna. Las calles de Sevilla, bañadas por una luz dorada, parecían susurrar historias antiguas de amores imposibles y destinos entrelazados. En ese momento, comprendí que nuestra historia también era parte de ese tejido, una trama compleja de deseo, culpa y búsqueda de libertad. La vida, pensé, no siempre ofrece finales felices. A veces, solo nos deja con fragmentos, con decisiones difíciles y con la verdad cruda de que no siempre podemos controlar el rumbo. Pero incluso en la tristeza hay belleza, porque en medio del caos descubrí quién soy realmente. Mientras el sol se elevaba, una lágrima rodó por mi mejilla, mezcla de tristeza y alivio. Cerré los ojos y susurré para mí misma: tal vez este sea el verdadero comienzo. Y así, sin certezas, pero con la fuerza de seguir adelante, terminó nuestra historia. Una historia imperfecta, real, humana. ¿Qué harías tú en mi lugar?